Mesa de análisis. Qué bueno que continúa con nosotros porque como es habitual a esta hora en Mega Noticias 3 de la tarde, nos vamos de lleno a nuestra mesa de análisis. Y le doy la bienvenida al doctor José Fernández Santillán, analista político y profesor investigador del Colegio de Jalisco. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. El gusto es mío, Alberto, a tus órdenes. Un abrazo. Gracias, igualmente. Estamos hablando del famosísimo y al parecer nunca será olvidado Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Aquí hay que ubicar a la gente. Este instituto que le pusieron ese nombre en la actual administración era el Servicio de Administración de Enajenación de Bienes, el famoso SAE. Entonces le cambiaron el nombre, al parecer en una ocurrencia, porque incluso mucha gente no sabía ni exactamente qué era lo que significaba. Aquí la pregunta es, ¿fue presentado con bombos y platillos estas ofertas, con estos moderadores que están haciendo ahí la puja de los diferentes bienes incautados a delincuentes o a criminales del crimen organizado? Pero ¿ha tenido éxito? ¿Es exitoso? ¿Es uno de los programas que lograron el éxito en esta administración? No, fíjate que, como bien dices, ese instituto ya existía y era el Instituto de Administración de Bienes Activos. O sea, ahí la Secretaría de Hacienda ponía en resguardo los bienes incautados, a los maleantes o por muy distintas razones. Por ejemplo, deudas tributarias que quedaban intestados, bienes que quedaban intestados, en fin, había barcos, terrenos, casas, joyas, de bienes de la más distinta índole. Entonces a Andrés Manuel López Obrador se le ocurrió darle un nombre rimbombante, Instituto para devolver al pueblo lo robado. Entonces, pues, como tú dices, con bombos y platillos fue anunciado y bueno, pues esos bienes se ponían a subasta, pero no era una subasta pública, sino para poderte hacer de esos bienes, tienes que registrarte en una cierta entidad y tener valuadores, porque esos bienes pues tienen distintos valores. Entonces, por lo menos las empresas ahí está precisamente un valuador o uno de esos que se ponen a subastar los bienes. Bueno, la cuestión es que extrañamente los bienes incautados se pusieron a subasta y resulta que por cuestiones burocráticas no salían los bienes subastados porque se decía que pues no tenía suficientes evaluadores, que no habían cumplido ciertos requisitos y de repente aparecen algunas empresas por adjudicación directa y resulta de que quienes están vinculados a esas empresas de adjudicación directa pues son funcionarios de la actual administración. Entonces ahí empieza el escándalo y devolver al pueblo lo robado, pues no. Simplemente lo que ha sucedido, desgraciadamente, es que ha continuado la corrupción. Es decir, se incautan bienes, pero esos bienes son orientados no al pueblo, sino a pues, los cuates, literalmente. Y además, mira, podíamos ir tú y yo y vestirnos de pueblo y decir, bueno, nosotros pues somos pueblo y regresen lo robado. Pues nos darían una patada y nos dirían, ustedes están locos.
Bueno, pues esa sería la función aparentemente de regresar a la gente lo robado, pero eso es pura demagogia, porque en realidad la función que ha cumplido hasta ahora ha sido de llenarle los bolsillos a los cuates. Porque aquí hay una situación. Lo anunciaban estas ofertas públicas, estas subastas. No, ¿quién da más? Tenemos un terreno que le perteneció al Chapo Guzmán, evaluado en tanto, y entonces era buen espectáculo, doctor José Sí, Fernández. Era buen espectáculo. sí, Y ya de ahí decían, sí. lo anunciaban en las mañaneras, se juntaron tantos millones, señor presidente. Ah, esto van a ir para las carreteras, ya se lo entregamos, fulanitos de tal, en tal comunidad rural. Pero hay muy poca información del resultado de estas subastas. ¿Por qué no se presumen en Ahí las está. mañaneras? Ahí está el problema, precisamente, que no hay nitidez, no hay transparencia, no hay rendición de cuentas de cuántos bienes entran a ese instituto y cuánto sale y a dónde se adjudican, porque bueno, pues se organizan las subastas, pero bien a bien no se sabe si la licitación fue válida o simplemente fue una llamarada de petate para distraer la atención de la opinión pública de los medios de comunicación. Es decir, es un largo proceso porque se tienen que primero incautar y hacer un inventario de lo que se ha incautado. No sabemos qué es lo que se ha incautado, cuáles son los bienes que se han enajenado en favor de este instituto y tampoco el destino que se les ha dado a las subastas. Hay algunas subastas que son públicas, pero que otras, pues literalmente son por adjudicación directa. Entonces, le has dado al clavo porque no hay transparencia, no hay rendición de cuentas y lo que le han podido investigar algunos amigos periodistas es que tras bambalinas lo que está sucediendo es que son adjudicaciones que se dan a los mismos funcionarios públicos a trasmano. Que eso sería grave, doctor José Fernández Santillán, porque Es corrupción. es corrupción, pero ya dicen que no hay ¿Eh? corrupción. Un caso emblemático fue el director, apenas había nombrado ahí al director Jaime Cárdenas como director del Instituto para devolverle al pueblo lo robado, y apenas unos meses después dijo, yo renuncio, porque ese famoso cheque de los 2,000 millones de pesos que habían supuestamente incautado a unos fraudes de Infonavit, así lo vendió el fiscal general de la República y presentaron el cheque grandotote como en los programas de concursos, pues resulta que no estaban o ya habían ganado intereses y que no sabían realmente si era el fondo, que habían sido pagos, entonces no se podían utilizar así de que pásaselos al instituto para devolverle al pueblo lo robado. Este tipo de escándalos, ¿por qué se han quedado en eso, en que no entendemos nada, doctor? Bueno, lo que destapó Jaime Cárdenas Gracia en su renuncia fue que yo no me presto a la corrupción, así dijo tal cual Jaime. Y entonces destapó la cloaca y el asunto de ese cheque de una cantidad estratosférica, pues sí se anunció como voz y platillos en una de las mañaneras, si no mal recuerdo, y entonces dicen, bueno, pues ya recuperamos este dinero. Pero la cuestión es que tenía que seguir una serie de procedimientos que no estaban cubiertos, y entonces ese dinero no se pudo cobrar, literalmente. Entonces fue, déjame decirlo así, en un lenguaje popular, fue la pura faramaya, ¿no? Fue puro cuento. Y entonces
estamos viendo que muchos de los pronunciamientos del presidente de la República, pues son eso, pura demagogia y no hay resultados concretos, como decía Shakespeare, mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Este es uno de los grandes fracasos del sexenio, el Instituto para devolver al pueblo lo robado, sí han robado, pero no se ha regresado nada al pueblo y además han seguido robando también en este sexenio. Hay que decirlo claro y rotundo, ¿no? Ahora, la opinión pública necesita la verdad y esa es la verdad, que la corrupción ha seguido, ha continuado y hay adjudicaciones hecho de manera directa a amigos y a funcionarios que están ahorita en puestos públicos y que están sacando pingües ganancias Sí. de puestos públicos a la vieja usanza. No ha cambiado nada. Pero hay una gran habilidad, doctor José Fernández, para que estas situaciones que parecen escándalos, como que no pasen y no les pegan. Por ejemplo, el primer director de este Instituto para el Devolverle al Pueblo lo Robado, Ricardo Rodríguez Vargas, estaba haciendo su chamba. Es más, lo invitaban a las mañaneras para que diera el reporte el lunes muy temprano, cuánto fue lo que se ofertó, cuánto se ganaron en las pujas de estas subastas, tanto dinero lo vamos a dedicar. Iba trabajando muy bien este Ricardo Rodríguez Vargas y de repente, adiós, lo cambian. No se supo por qué, empezó a filtrarse que pues eran porque ahí a lo mejor había ciertos manejos no muy lícitos y entonces entró Jaime Cárdenas y también duró unos cuantos meses y ahora hay un nuevo director, pero ya estas famosas subastas que se hacían, por cierto, ahí en la residencia oficial de Los Pinos, que ahora es ya una especie de museo gigantesco, pues ya no hay esa algarabía que había al principio. Así es. Esto te demuestra de que no se han cubierto las formas básicas que requiere la administración pública. Es decir, la administración pública es diferente de la administración privada. La administración pública se dedica a la ganancia y es lícita la ganancia, ¿no? Pero en la administración pública hay una serie de reglamentaciones muy estrictas que literalmente ese instituto se la saltó olímpicamente. Por ejemplo, aquí tenía que haber entrado de inmediato el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. ¿Por qué? Para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Pero así como tú dices que apareció un director y desapareció misteriosamente, pues Jaime sí dijo la verdad y dijo, yo no me voy a prestar a la corrupción. Pero la cuestión es que este instituto ha seguido operando en la mayor opacidad. Eso es lo que yo te respondería Sí. y que se necesitaría que entrara ahí también el INAI y el SAR y otra serie de instancias institucionales, incluso la Fiscalía General de la República, para ver qué manejo se le están dando a estos recursos, porque tú dices, primero eran públicos, aunque sea, hacían la pantalla, el gran show de la puja de los bienes incautados. Y de repente ya no se dijo nada. Y antes aparecía el director del Instituto para devolver al pueblo lo robado en las mañaneras y ahora ya no aparece. O sea, ya no le es funcional
al presidente de la República dar esta información que publicitariamente le resultó bastante redituable en términos Sí. políticos y en términos de propaganda En política, su y momento, que sí. ahora ya no, Ya ahora no. ya no. Ya hay otras cosas ya, doctor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, doctor José Fernández Santillán, analista político. Gracias por estar con nosotros. Feliz año. Ah, Alberto, feliz año, un abrazo, saludos para ti, para el auditorio. Gracias. Hasta luego. Ahí está. Ha habido opacidad, denuncia de corrupción. Ya no se habla del instituto para devolverle al pueblo lo robado. Por eso lo estamos tomando aquí en cuenta. Que no se nos olviden estas cosas. Puede ser algo que más adelante vaya a resultar con mucha información que pudiera sorprender al gobierno federal. Con esto y mucho más regresamos en 2 minutos.